Espiando al péndulo loco. Itzhak Bentov. 5. Cantidad y calidad de conciencia. En el capítulo anterior comentamos acerca de los estados de conciencia alterados, e incluso nos las arreglamos para definir los niveles de conciencia como algo conectado en cierta manera con la proporción de tiempo objetivo y subjetivo. Ahora debemos intentar interpretar qué significa nivel de conciencia, y cómo encaja en el esquema de las cosas. Empecemos primero definiendo la consciencia, en términos lo más sencillos posible. Podemos decir que es la capacidad de un sistema de reaccionar a los estímulos. El sistema también puede ser un sistema nervioso, sin importar cuán simple sea. Supongamos que estimulamos un átomo aplicándole luz ultravioleta o cualquier otra radiación electromagnética. Puede que uno o más electrones se exciten y reaccionen saltando a una órbita más elevada y alejada del núcleo. Cuando eliminamos este estímulo, esos electrones pueden volver de nuevo a sus órbitas anteriores y emitir fotones de cierta energía o frecuencia en el proceso. Aplicando estímulos diferentes, provocaremos que este sistema emita respuestas diferentes. Tomemos ahora un virus y estimulémoslo. Reaccionará con un número de respuestas diferentes. Si tomamos una bacteria y la estimulamos, reaccionará con un número incluso mayor de respuestas que el virus, puede sacudir o retorcer sus flagelos, etc. Cuanto más complejo y elevado sea el organismo, más variadas y numerosas serán las respuestas ante los estímulos. Y si llegamos hasta los mamíferos y finalmente a los seres humanos, el número de posibles respuestas aumenta rápidamente. Por tanto, definamos este número como la cantidad de conciencia. Admitámoslo, esto suena bastante arbitrario, pero primero sigamos asumiendo que el número de respuestas de un sistema puede ser equiparado con conciencia. Al principio puede resultarnos problemático intentar visualizar una roca o un átomo como algo vivo, porque asociamos la conciencia con la vida. Pero esta noción no es más que una limitación humana. Una roca también puede tener dificultades en comprender la conciencia humana. Por el momento hemos limitado el término seres vivos a los seres que se pueden reproducir. Esto, según creo, es totalmente arbitrario. Parece que proyectemos nuestro propio comportamiento a otros sistemas, al decir que, empezando por el átomo y continuando hacia agregados mayores, no existe vida, y luego, de repente, cuando los agregados de átomos han alcanzado cierto estadio de organización, aparece la vida, porque podemos reconocer en ella nuestro propio comportamiento. Mi premisa básica es que la conciencia reside en la materia, dicho de otra manera, toda masa, materia, contiene conciencia, o vida, en un grado mayor o menor. Puede ser refinada o primitiva. Nosotros, los seres humanos, estamos diseñados de manera tal que, cuando estamos debidamente entrenados, podemos interactuar con cualquier cosa que tenga conciencia a cualquier nivel. Hemos dicho que el átomo tiene conciencia porque puede reaccionar a los estímulos. Ahora bien, toda la realidad física está construida con átomos en agregados más reducidos o más grandes. En consecuencia, podemos decir que una masa determinada contiene tal y cual porcentaje de conciencia. Este porcentaje variará en cantidad y en calidad según los diferentes niveles evolutivos. Existe cierta relación entre el número de respuestas por estímulo, o cantidad de conciencia, y el nivel de conciencia o calidad de conciencia. Expresaremos la calidad de conciencia en términos de la frecuencia de la respuesta. Cuanto más elevada la calidad de conciencia, más elevada será la gama de frecuencia de respuesta del sistema. Sabemos que nuestros oídos reaccionan a estímulos, sonidos, que van desde unos 30 Hz hasta los 20.000 Hz. Por tanto, podemos afirmar que nuestro mecanismo auditivo posee una frecuencia de respuesta de 30 a 20.000 Hz. Sabemos que nuestra visión también tiene una frecuencia de respuesta limitada, y lo mismo pasa con el resto de nuestros sentidos. Así pues, la calidad de la conciencia define el grado de refinamiento de esa respuesta, y su rango. También podríamos equipararlo con la inteligencia de la respuesta. Es importante observar que la cantidad de conciencia no tiene nada que ver con el tamaño o bulto que tenga una entidad. Representa tan solo el número de respuestas de que es capaz. Ahora haremos un diagrama para mostrar la relación de estos dos aspectos de la conciencia. Veamos la phi 30. Sobre la línea horizontal representamos la cantidad de conciencia, y sobre la línea vertical, su calidad. Utilicemos el átomo como unidad de conciencia básica, asignando una escala de números arbitraria a las diversas categorías de seres.
Designaremos a la frecuencia de respuesta de los átomos como F1, a los virus como F2, a una planta como F3, a un perro como F4, y finalmente a un ser humano como F5. Colocaremos a los seres humanos con una inteligencia altamente desarrollada como F6. La franja entre F5 y F6 representa las respuestas del sistema nervioso humano a todos los posibles estímulos proporcionados por nuestros sentidos. Esto incluye los instrumentos que utilizamos como extensión de nuestros sentidos. Cantidad de consciencia. Se da en términos del número de respuestas que un sistema es capaz de dar como reacción ante un estímulo. Calidad de consciencia. Luego está el grado de refinamiento o inteligencia de esas respuestas, su rango, expresado en términos de frecuencia de respuesta. Cada rango de frecuencia se mantiene para una banda de realidad determinada. Realidades relativas. Toda banda de realidad que se halle por debajo del absoluto. Absoluto. La suma total de conciencia del universo. Curvas de intercambio de energía. Estas curvas muestran la extensión del intercambio de energía entre una entidad y su entorno. Así pues, el intercambio máximo de energía, o interacción, de los seres humanos con su entorno se produce en el pico de la curva. Es nuestro punto de resonancia con el ambiente. Dejadme que lo ponga más claro. Supongamos que tomamos una foto a una mujer que está sentada a la mesa. La mostramos a un hombre de percepción limitada y le pedimos que nos describa lo que ve. La respuesta más probable será: una mujer está sentada a la mesa. Mostrémosle ahora la misma imagen a otra persona. Esta describirá con gran detalle el estilo, la composición, el esquema de color, etc. Probablemente tendremos que pararle para que no nos abrume con su verborrea. Esta segunda persona tiene un rango y un refinamiento más amplio de respuestas, y por tanto describirá la imagen con mayor fidelidad. Así pues, la anchura de la banda que va de F5 hasta F6 expresa las respuestas del sistema nervioso humano a todos los estímulos posibles. Nuestra realidad física nos es transmitida a través de todas las posibles aportaciones de nuestro sistema sensorial. Este sistema codifica la información con un código de acción reposo, tal como hemos descrito en el capítulo 3, a partir del cual nuestro cerebro construye nuestra realidad. El resto de bandas de este diagrama, las que están por encima de la banda de frecuencia de respuesta humana, como las de F7 y F8 o las de debajo, también deben representar las realidades de la población que ocupa esos niveles. Resumiendo, en realidad con lo que tratamos aquí es con realidades diferentes, más elevadas y más inferiores que la nuestra, en términos de evolución de la materia en el universo. De todo ello se desprende que en la naturaleza tenemos un espectro de realidades, cada una de las cuales ocupada por una población que tiene cierto nivel de conciencia. Lo que puede sonar insólito es que estoy sugiriendo que un mineral o un vegetal también tiene cierta conciencia y forma de realidad propia. A medida que avancemos espero poder convenceros de la validez de este punto de vista. Este espectro de realidades no debería ser contemplado como si tuviera fronteras claramente delimitadas, sino más bien como algo similar a la banda de radiación electromagnética que denominamos espectro visual, que contiene la radiación que va desde una longitud de onda de aproximadamente 4.000 a 8.000 angstroms, un angstrom igual a 10 a 10 metros. Decimos que contiene colores que van desde el violeta al rojo oscuro, pasando por el azul, verde, amarillo, etc. Entre los colores no existen líneas divisorias claras que los separen, se mezclan unos con otros de manera suave. Veamos ahora el diagrama en su totalidad. Vemos que la relación entre la cantidad y la calidad de la conciencia viene dada por una línea curva. Observamos que la línea curva se hace casi paralela con la línea horizontal en la parte superior, que nosotros llamaremos el absoluto. Observamos que para cada salto de una realidad hasta la siguiente más elevada, supongamos que de la F2 a la F3, existe un incremento relativamente pequeño en la cantidad de conciencia, mientras que en las realidades más elevadas, digamos que desde la F10 hasta la F11, el incremento en la cantidad de conciencia es muy grande. De hecho, este incremento se hace casi infinitamente grande a medida que la curva se acerca al absoluto. Por tanto, podemos decir que el absoluto contiene toda la conciencia que existe en el universo. Es el origen de toda conciencia. Remarquemos la flecha de evolución al lado derecho del diagrama. Apunta arriba, hacia el absoluto.
Esto implica que toda la materia del universo, empezando por el átomo, se mueve hacia arriba en niveles de conciencia bajo las fuerzas de la evolución, hasta que finalmente alcanza el absoluto. Significa también que la materia se va combinando y llegando a ser cada vez más compleja, formando sistemas nerviosos más intrincados a medida que pasa el tiempo, y que esos sistemas nerviosos son capaces de interactuar con la naturaleza en modelos más complejos. Dicho de otra manera, se va incrementando la calidad de su conciencia. Miremos ahora las pequeñas curvas acampanadas en la línea vertical de la izquierda. Llamémoslas curvas de intercambio de energía. Vemos que las curvas inferiores próximas a la línea de base son más pequeñas, mientras que cuanto más ascendemos verticalmente, más crecen en altura las curvas de intercambio de energía. A medida que vamos progresando a lo largo de nuestra escalera evolutiva, nuestra interacción con nuestro entorno se incrementa. En los niveles más elevados, esto significa control sobre el ambiente o naturaleza. Podríamos preguntarnos, ¿en qué difiere nuestra realidad de las demás realidades? La respuesta es que nuestro sistema nervioso, que interpreta la realidad para nosotros, interactúa intensamente con la banda de frecuencias que van de F5 a F6. Estamos, por así decir, sintonizados para intercambiar el máximo de energía con nuestro ambiente actual, y estamos en resonancia con ello. Este es el significado de la curva de intercambio de energía. El pico de la curva se halla a mitad de nuestra banda de realidad, pero podemos observar que la curva se extiende hasta la siguiente realidad más elevada, y hacia las que están por debajo de nosotros, las realidades de los animales y vegetales. Este es nuestro abanico normal de interacciones, lo sepamos o no, interactuamos con otros niveles. Por ejemplo, sabemos que si intentamos empujar el dedo índice a través de la superficie de la mesa nos topamos con dificultades debido a la resistencia que ésta nos presenta, o que si conducimos un coche a 70 km/h, y chocamos contra la barandilla de un puente encontramos una fuerte interacción entre nosotros y la barandilla. Sin embargo, si soñamos que conducimos el mismo coche a 70 km/h, y que chocamos contra la barandilla de un puente la interacción no es tan fuerte como lo sería en nuestra realidad física. Podríamos despertarnos ligeramente conmocionados, diciendo interiormente, qué contento estoy de que solo fuera un sueño. Esta interacción es claramente menos fuerte y menos cara. A estas alturas probablemente ya te vuelas que en alguna parte por encima de nosotros existe una realidad que es la realidad del sueño. Nuestra curva de intercambio de energía llega hasta allí y prosigue más allá. La curva de intercambio del siguiente nivel, a la que podemos denominar, utilizando la terminología esotérica existente, el nivel astral, es más elevada que la nuestra. La curva astral llega hasta nuestra realidad y por debajo de ella, recorriendo todo el camino hasta la realidad mineral. De forma clara, la población de la realidad astral puede afectar nuestra realidad bastante sustancialmente. Lo importante a resaltar es que el pico de su curva de intercambio de energía es más elevada que la nuestra, lo que significa que ellos pueden interactuar con su entorno y con la naturaleza en general, de forma mucho más fuerte de lo que nosotros podemos. Ellos pueden hacer que las cosas hagan ruidos por la noche. Observemos también que en el nivel por encima del astral, la curva de intercambio de energía todavía es más elevada, por lo que su interacción con la naturaleza, y por tanto el control resultante sobre la naturaleza es incluso superior. A este nivel lo denominaremos el nivel mental, como en la mayoría de bibliografías sobre temas esotéricos se lo denomina. El nivel que hay por encima será el nivel causal o nivel intuitivo, que de nuevo muestra una interacción de energía superior, y un incremento mayor en la cantidad de conciencia por banda de realidad. A medida que vamos subiendo en la escala de la evolución nos encontramos con las denominadas realidades espirituales. Estas enseñan la trayectoria hacia el absoluto. Observemos la tan elevada curva de intercambio de energía en el nivel espiritual más elevado. Esto implica un control total sobre la naturaleza. Podemos resumir las afirmaciones anteriores así: debido a la capacidad de la materia de contener conciencia, parece que surge un espectro continuado de realidades. Por tanto, una roca contendrá menos conciencia que una planta o un perro. Esto comporta un menor grado de control de la roca sobre su entorno, menos respuestas posibles y por tanto un libre albedrío menor, es decir, si es que se puede hablar de libre albedrío en relación a una roca. Pero no nos olvidemos que nosotros, los seres humanos, tenemos también un libre albedrío limitado. Cuanto más alto nos movemos a lo largo de la escala de la evolución, más elevado es el grado de libre albedrío, y más elevada es nuestra capacidad de controlar o crear nuestro propio entorno.
También sabemos por el capítulo 4, que los sistemas oscilantes, o que hacen vaivén, tenderán a salir muchas veces por segundo, con una velocidad casi infinita, hacia el indómito cielo azul del símil de espacio del universo. Pero dado que todo y todos hacen esto, porque un átomo es un sistema oscilante, durante esos breves periodos de tiempo que estamos fuera todos debemos encontrarnos y posiblemente interactuar. En otras palabras, toda la creación está en un contacto constante e instantáneo a nivel del símil de espacio del universo, con algunas criaturas que están más conscientes de esto que las otras. Por tanto, la curva de intercambio de energía nunca baja a cero. Siempre existe algún tipo de interacción a través de todos los niveles. La jerarquía de las realidades, el absoluto. Recordaréis de los capítulos anteriores que nuestra realidad está codificada en términos de movimiento y reposo. También recordaréis que cuando un oscilador está en estado de reposo, se proyecta hacia una dimensión de símil de espacio, que implica velocidades infinitas equivalentes al estado de reposo, se convierte en omnipresente. En otras palabras, ha conseguido un estado de solamente ser durante un periodo muy breve de tiempo, pero cuando el oscilador está en estado de movimiento el asunto sigue como siempre. De esta manera hemos separado estos dos componentes de la realidad, movimiento y reposo. Observemos ahora este estado de ser. Va quedando claro que podemos equiparar el estado de ser con el absoluto, dado que ambos implican no movimiento, no acción y reposo total. Sin embargo, al mismo tiempo se trata de un estado con una elevada energía potencial, porque este estado de reposo es el equivalente a un movimiento infinitamente rápido. De hecho, podemos decir que los dos conceptos opuestos de movimiento y reposo se reconcilian en el absoluto. Podemos tomar este estado o realidad como la línea de base, una línea de referencia absoluta contra la cual todo el resto de la creación puede ser medido. Este será pues un componente siempre presente en todas nuestras realidades. Puede que recordéis nuestro comentario sobre el holograma del capítulo 1, de que se necesitan dos componentes para formar una imagen o una realidad. Uno es el rayo de referencia de frecuencia, el otro es el rayo modulado fuera de fase, o experimentado. Solo obtenemos una imagen cuando ambos interactúan en el mismo plano. Puesto que este es un dispositivo muy extensamente utilizado por la naturaleza, podemos utilizarlo también como analogía aquí. Pero es importante recordar que los dos rayos de la luz láser proceden de una fuente común. Un único rayo que se divide en dos haces separados. Es el haz de referencia el que ha conservado el comportamiento no perturbado de la fuente de luz, en tanto que el haz de trabajo se distorsiona, o modula, al contactar con los objetos que ilumina. Podemos utilizar otra analogía como ilustración para ayudarnos a explicar la naturaleza del absoluto, y los aspectos relativos de la realidad. Vamos a representar el absoluto a través de la imagen de la ilimitada profundidad del mar. Con la superficie del mar lisa y en calma, nos resulta invisible, Fi 31. El absoluto es la referencia contra la cual comparamos todo lo demás. Si ahora creamos olas en la superficie de este mar, Fi 32, observamos cómo las olas nacen y rompen sobre la superficie lisa. De repente esta ondulación hace que la superficie sea visible. Por analogía, cuando aparece movimiento o vibración en el absoluto, se hace visible o manifiesto, y lo denominamos la realidad física o relativa. El concepto importante a retener es que el mar representa un componente que lo penetra todo, que compone todas las realidades, y a este componente podemos denominarlo el ser absoluto o conciencia pura. En este mar podemos producir ondas o fuerte oleaje, pero las capas inferiores de agua no van a perturbarse nunca, allí prevalecerá un estado de reposo eterno. También podemos comparar el tamaño de las ondas u olas con las diferentes realidades que hemos comentado antes, y equiparar las grandes y rudas olas con el extremo inferior del espectro de realidades, como mostramos en la Fi 33b. Corresponderá con la porción que tenga una menor cantidad de conciencia y una frecuencia de respuesta más baja, en tanto que las ondulaciones de alta frecuencia más finas se corresponderán con el nivel más elevado, por debajo del absoluto. Vayamos ahora al nivel de materia más inferior, un cuanto de electricidad, un simple electrón, y preguntémosle a un físico de qué se compone un electrón. Bueno, dirá, es un paquete de onda que tiene cierta frecuencia de vibración, la frecuencia de vibración determina la energía del electrón. Si ahora le preguntásemos qué es lo que vibra en este electrón o cuánto, la respuesta sería, nadie lo sabe. Pero si utilizásemos la analogía del mar del absoluto, visualizaríamos el cuanto como un paquete de ondulaciones en la superficie de ese mar.
Vibra en relación a las capas en calma del mar infinito de conciencia pura, y ahora podemos contestar la pregunta de ¿qué es lo que vibra en este cuanto? Lo que vibra aquí es una unidad de pura conciencia. Aquí hemos de hacer una corrección a algo que anteriormente había afirmado, cuando sugerí que la materia contiene conciencia. Lo utilicé solo como muleta provisional, mientras os acostumbrabais a pensar en la materia como en algo que tiene que ver con la conciencia. Pero ahora ya se ha destapado el pastel, la materia, compuesta de cuantos de energía, es el componente vibrante y cambiante de la pura conciencia. Por tanto, podemos dividir a la creación en dos componentes, lo absoluto y lo relativo. Lo absoluto es fijo, eterno e invisible, en tanto que lo relativo es el aspecto visible, manifiesto y cambiante. Este último puede ser sutil o rudo, de corta o de larga vida, pero siempre está basado en lo absoluto. Aceptando este principio hemos solucionado el problema de mente sobre materia. La solución es que entre ambas no existe ninguna diferencia básica. Hasta ahora tendíamos a asociar a la mente más rápidamente con la conciencia, porque la mente es abstracta e intangible. Por otro lado, la materia es sólida, dura, caliente o fría, y aparentemente muy diferente de la mente o la conciencia. Cuando sabemos que la realidad está compuesta de dos componentes, uno es una línea de referencia inmutable, o trasfondo, y la otra un aspecto dinámico y vibrante de la misma cosa, entonces sabemos que tanto mente como materia están compuestas de la misma cosa básica. La diferencia entre ambas es que podemos contemplar a la materia sólida como compuesta de olas o ondulaciones mucho más grandes y más lentas, lo que implica que poseen menos energía de lo absoluto, y que la mente está compuesta de ondulaciones mucho más sutiles, lo que implica que posee mucha más de esa energía. Una buena analogía sería los diferentes estados en que encontramos a la materia en la naturaleza. Podemos comparar a la materia sólida con el hielo, y a la mente o conciencia con el vaho o el vapor, siendo todo ello la misma cosa básica solo que con una forma diferente. Si ambas están manifestadas es únicamente porque están cambiando, y este cambio puede ser medido contra el mar de base de lo absoluto, que compone tanto las olas como el fondo. No necesitamos maravillarnos ahora sobre las hazañas de la mente sobre la materia, no es tanto mente sobre materia, como mente sobre un aspecto diferente de sí misma. Podríamos clasificar las diferentes realidades según el tamaño de sus componentes relativos, Phi 33. Tenemos una onda de frecuencia grande y ruda representando lo relativo, Phi 33b, que significa que se trata de una realidad de tipo bajo, en tanto que en la Phi 33a, el componente relativo es muy sutil, es decir, es de una frecuencia elevada, y representaría una realidad más elevada, más refinada, digamos que una realidad espiritual. Lo mismo podríamos decir en relación a las personas. Todas estamos hechas de componentes relativos y absolutos, pero algunas personas son más relativas que otras. Recordemos que no importa cuán relativos seamos, seguimos estando compuestos de la sustancia de lo absoluto. ¿Cuál era la naturaleza de nuestra realidad antes de que se iniciara el movimiento, la vibración? Claramente, el estado no vibratorio es la base de lo anterior, que apareció cuando surgió el movimiento de vibración y se convirtió en nuestra realidad manifiesta física. La base no vibratoria puede ser denominada el protoespacio absoluto. A riesgo de complicar las cosas un poco más, definiré lo absoluto como siendo un relativo infinitamente sutil, es decir, donde el tamaño de las ondas es tan insignificante y su frecuencia tan elevada, que son invisibles. Cuando esto ocurre, tenemos una superficie que parece calma y lisa, pero que contiene una tremenda energía y está llena de potencial creativo. Esta es la verdadera definición de lo absoluto, hasta el punto en que pueda ser definido, es un potencial creativo de alta energía que además tiene inteligencia. La inteligencia le añade una capacidad de autoorganización a cualquier entidad de la creación. Por tanto, las ondulaciones de lo relativo salen a una superficie que parece ser lisa, pero que en realidad está vibrando con el potencial de la energía creativa. Cuanto más pequeña es la amplitud de las ondas, más alta es la energía contenida en la superficie. A medida que las ondas se hacen tan pequeñas que las crestas y valles, que son los puntos de reposo, se van acercando unos a otros hasta solaparse, entonces se logra un estado de reposo en el que el movimiento es únicamente movimiento potencial, y la energía del sistema se convierte en infinitamente grande. El absoluto es por tanto un estado en el que conceptos opuestos llegan a reconciliarse y fusionarse. El movimiento y el reposo se fusionan uno en el otro. Entonces, la nuestra es una realidad vibratoria,
desde lo subnuclear a lo atómico, a lo molecular a los macroniveles. Todo está oscilando entre dos estados de reposo. Todo está produciendo un sonido. En el próximo capítulo entraremos con más detalle en cómo se manifiesta a sí misma la conciencia en las diferentes realidades, y en cómo vemos esto desde nuestro privilegiado puesto de observación de la escala evolutiva. Resumen. Hemos descrito la evolución de la materia en términos de evolución de la conciencia. La evolución se orienta a sistemas cada vez más y más complejos, implicando niveles de conciencia cada vez más y más elevados. En cierto punto a lo largo del diagrama la materia forma sistemas vivos que conectan la cantidad y la calidad de la conciencia. Las curvas de intercambio de energía nos dan la medida de nuestra capacidad de interactuar con nuestro entorno o realidad. Cuanto más amplia nuestra frecuencia de respuesta, más grande el número de realidades en las que podemos funcionar. Un esbozo de los diferentes niveles de conciencia, o realidades, incluye aquellos que están por encima y por debajo de la realidad humana. La jerarquía de realidades tiene en su cima el absoluto. El absoluto es la base de todas las realidades. En su forma no manifestada, es una energía potencial inteligente. Cuando se ondula o modula, se convierte en la base de nuestra materia física tangible y de los objetos individuales.